La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Empezaremos con la introducción de conociendo el sistema del universo de la propiedad intelectual. Pasaremos con el sistema de la propiedad intelectual, que es la descripción del sistema tradicional que se utiliza en la mayor parte del mundo, las categorías de la propiedad intelectual, lo que es la propiedad industrial, el derecho de autor y la confidencialidad de la propiedad intelectual al interior del CISESE como ejemplo. Muy bien, los objetivos que tenemos en este curso es sensibilizar sobre los temas, los conceptos principales de propiedad intelectual y su importancia en la generación de valor. Asimismo, como conocer los procedimientos legales administrativos que permitan proteger las creaciones generadas e invenciones generadas, como capacitar a los asistentes sobre los temas de propiedad intelectual. Asimismo, establecer un canal de comunicación entre los participantes y lo que es la propiedad intelectual. Autor, estas definiciones son de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bueno, son de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y menciona que el autor es creador original de alguna obra literaria y o artística. Un inventor es el creador de alguna invención. Bueno, ¿qué es una invención? La ley define que es una nueva solución a problemas técnicos, toda creación humana. Ojo, es muy importante. Para que sea una invención debe ser una creación humana. Si una persona no crea la invención, no se considera invención. No sé si algunos han visto, por ejemplo, hace como 3 años había un ejemplo de un elefante en la India que hacía pinturas y las estaba vendiendo. Y decían, es que es un autor. Bueno, legalmente no puede ser un autor porque no es una persona física humana. Entonces, es muy importante que para las invenciones diga que es una persona humana la que ha sido la creadora. Una persona física, por ejemplo, CISESE no puede ser tampoco un inventor o un autor, debe de caer sobre un humano. Entonces, una vez definiendo eso, nos quitamos a todo, por ejemplo, los animales que puedan hacer alguna obra o que puedan hacer alguna invención, no son legalmente unas personas, entonces la ley no estaría cubriendo esos derechos. La invención, volviendo, esa es la solución a problemas técnicos, toda creación humana, vuelvo a repetir, que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. ¿Qué quiere decir? Si una invención no te sirve para arreglar un problema o contribuir al estado de la técnica de un problema, entonces no nos sirve. Si no estás generando un nuevo conocimiento, si no estás dándole vuelta a la rueda de la innovación, la creación y el desarrollo, entonces no estás contribuyendo al estado de la técnica, por lo tanto tu invención no se consideraría tal. Y bueno, innovación. La innovación es el cambio o mejora en el proceso de producción, producto, administración o servicio que se traduce en mayor eficiencia, mayor calidad o creación de un producto diferenciado que llega al mercado, en el cual su proceso conduce a una implementación de un paquete tecnológico por primera vez en el aparato productivo. ¿Qué quiere decir todo este mamotreto legal que nos dice la OMPI? Bueno, básicamente que la innovación, mientras no llegue al mercado, mientras tú no insertes al mercado, es una invención nueva. Pero la innovación es una vez ya que está en el mercado. Cuando escuchemos que dicen, no, es que tengo una idea innovadora, bueno, si no está en el mercado, realmente no es una innovación per se. Hasta que no estás comercializándola, ya puede ser innovador. Mientras tanto, puede ser novedoso o puede ser muy original, pero no eres innovación. Entonces, recordemos, la invención nos dicen que primero tiene que ser para su aprovechamiento del hombre. Si no le sirve al hombre, si no le da un beneficio al hombre, entonces realmente no se considera una invención. Ahora, puedes dar solución a un problema determinado, digamos, para purificar agua. Antes no existía un método para purificar agua y a alguien se le ocurrió hacerlo por osmosis inversa. Ok, ya está entonces el solucionado el problema de purificación de agua, pero ¿qué tal si a alguien se le ocurre mejorar ese sistema de purificación de osmosis inversa? Digamos, de hacerlo en 5 pasos, lo hace ahora en 2. Entonces estás contribuyendo a mejorar el estado de la técnica, por lo cual se considera como que estás haciendo una nueva invención que es mejor a lo que ya existe. Y eso te permite ir generando nuevas y nuevas invenciones. El sistema tradicional de la propiedad intelectual es el que vemos a continuación. Y la mayor parte del mundo, con excepción de Estados Unidos, utiliza este sistema tradicional, en el cual se divide en la propiedad industrial, el derecho de autor y el derecho de obtentor. La primera es donde vemos lo que son las invenciones, la patente, que es la más conocida, la figura por excelencia de la propiedad intelectual es la patente, las marcas, que son los signos distintivos más visuales, está el derecho de autor, que son el registro de obras, el registro de software. En México y en la mayor parte del mundo. El software se registra por derecho de autor. Estados Unidos es de los pocos países que te da patente de software. En la mayor parte del mundo es por derecho de autor, ya que considera la ley que al programar tú estás haciéndolo en un lenguaje determinado, por lo tanto es una obra literaria más que una invención.
Por último, tenemos el derecho de obtentor, que es un sistema sui generis que apenas se está iniciando y es para las nuevas variedades vegetales que han sido modificadas genéticamente para darle alguna nueva variedad o algún, por ejemplo, la semana pasada llegaron en Walmart aquí en Ensenada unas sandías amarillas, no sé si las han visto. Ese es un derecho de obtentor de un inventor aquí de mexicano. Modificó genéticamente la sandía para que en vez de que diera el color tradicionalmente rojo, lo da en un color amarillo. El sabor es exactamente el mismo, pero cambia el color, lo cual te da una nueva variedad vegetal y eso te permite tener una ventaja competitiva para comercializarla y tener una mayor aceptación en el mercado. En México podemos ver que hay 3 instituciones que manejan lo que es la propiedad industrial, que es el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el segundo que es el INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y por último las AGARPAS, quien ve lo que es el derecho de obtentor para las nuevas variedades vegetales que les comentaba. Ahora, por definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se define que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Esto se cae en 3 categorías, que son, primero, la propiedad industrial. Recordemos, todas las invenciones van a recaer aquí. Legalmente dice que es un conjunto de ordenamientos legales compuesto por leyes, tratados internacionales y reglamentos sobre los cuales el Estado, entiendas Estado por el país. Toda la propiedad industrial es territorial, esto es muy importante. Cuando uno tiene una patente en México, solamente es válida en México si no has pagado en otros países. Si tú quieres ir a vender tu patente en Estados Unidos, necesitas hacer el pago de los derechos en Estados Unidos y siempre y cuando el país te lo permita, porque hay una serie de tiempos y calendarios que vamos a ver más adelante para poder tener una solicitud de patente vigente en México y obtenida obviamente en los demás países. Entonces, las marcas también son territoriales. Si uno tiene la marca registrada en México, eso no significa que la puedes comercializar en Estados Unidos o en otro país. Tienes que tener el registro donde tengas tu mercado. De lo contrario, no puedes utilizarla. Y lo que es, por ejemplo, el secreto industrial, que vamos a ver más adelante, es una figura también de la propiedad industrial que es muy interesante porque esta no se registra. Dentro de las figuras jurídicas de las invenciones tenemos lo que son las patentes, que son las más conocidas, el modelo de utilidad, los diseños industriales, el secreto industrial y el trazado de circuitos integrados. Este último ha caído en desuso porque actualmente la tecnología va creciendo muy rápido y es muy tardado hacer un registro de trazado de circuitos porque cuando te van a dar el título se tarda aproximadamente de 2 a 3 años y ya es obsoleto tu circuito. En los 80 se utilizaba mucho, sobre todo la Casio, era quien sometía más solicitudes porque todas sus calculadoras y sus aparatos electrónicos en esos tiempos eran muy nuevos, muy difícil de que alguien se los copiara y sí te daba el tiempo para hacer el registro. Hoy en día ya ha caído en desuso, pero la ley sigue manteniendo abierta esa figura. Todas las figuras de lo que es la propiedad industrial los maneja el INPI, que de hecho les traigo aquí un video que acaba de salir la semana antepasada. A lo largo de los años, la creatividad y originalidad se han convertido en importantes activos económicos alrededor del mundo. Por esta razón, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene como objetivo resguardar y fomentar el talento nacional, así como promover la competencia leal relacionada con los derechos de la propiedad intelectual, protegiendo de esta manera patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen, entre otros. Con nuestros servicios, buscamos garantizar que los titulares obtengan la certeza jurídica necesaria de su capacidad creativa e inventiva que promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico, la protección y, en general, la competitividad del país. Durante las últimas 2 décadas, el INPI se ha encargado de administrar el sistema de propiedad industrial de México, siempre cercano a los usuarios a través de sus oficinas centrales y 5 oficinas regionales en las zonas Norte, Occidente, Bajío, Centro y Sureste. Con el espíritu de servicio, es una oficina competitiva a la vanguardia de las necesidades que requiere la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial, poniendo a disposición servicios a la vanguardia tecnológica, nacionales e internacionales,
que oferta a los creativos de nuestro país. INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impulsando acciones para promover la cultura y fomentar la protección de la propiedad intelectual entre los diferentes sectores de la sociedad, como Jornadas Expo Ingenio, concurso de cartel, conferencias, acuerdos nacionales e internacionales, procedimiento acelerado de patentes, Protocolo de Madrid, Design View, TM View, TM Class. El INPI es hoy una de las oficinas de propiedad industrial con mayor importancia en el mundo. La permanencia o éxito se deriva de los conocimientos del capital intelectual y el proceso creativo que resulta en innovación. Tus creaciones protegidas construyen el futuro. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Bueno, el INPI es nuestra oficina de marcas y patentes. Es el único en México que tiene la facultad para concederte un título de propiedad industrial. Entonces, es muy importante porque últimamente ha habido muchos esfuerzos para que el INPI llegue a ser la oficina de calidad mundial que tanto necesitamos. Aproximadamente una comparación con Estados Unidos y con lo que es el INPI. El INPI de Estados Unidos es la USPTO, que es la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Ellos se tardan aproximadamente de 3 a 4 años en una solicitud de patente. México tiene un tiempo aproximado de entre 6 y 8 años de darte un título. Entonces, hay muchos esfuerzos de la Secretaría de Economía, desde quien depende el INPI, para que estén los sistemas más expeditos posibles para toda la demanda que tenemos de solicitudes, tanto mexicanos como extranjeros, que puedan ser satisfechas en tiempo y forma para poder tener todo este tipo de documentos y de activos de propiedad intelectual que nos puedan apoyar para generar más valor y hacer negociaciones, licencias y transferencias de tecnología dentro de nuestra región y en todo el mundo. Bueno, entonces, entrando dentro de las figuras jurídicas de propiedad industrial, tenemos a lo que son las patentes. ¿Qué es una patente? La patente, como les comentaba, es la figura tradicional de la propiedad intelectual. Todo el mundo hemos oído, por lo menos alguna vez en nuestra vida, lo que es una patente. Pero, ¿realmente qué es una patente? Bueno, la ley dice que una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta en general una nueva manera de hacer algo o una nueva solución a la técnica de un problema. Para que sea patentable, la invención debe satisfacer los siguientes requisitos. Primero, novedad mundial, como les decía, que no exista nada parecido ni con grado de confusión en nada del mundo. No se vale de, por ejemplo, que ustedes se van de vacaciones y ven en Europa o en Japón alguna tecnología o algo nuevo que aquí en México no están protegiendo y llega uno a México, como aquí es nuevo, lo voy a patentar. Bueno, no se podría. ¿Por qué? Porque hacen precisamente la búsqueda a nivel mundial y se darían cuenta que ya existe un precedente. Entonces, como no es original, no es nuevo, no podemos reclamarlo como nuestro porque alguien más ya lo hizo. El segundo es que tenga actividad inventiva y, como les comentaba, es que tenga un proceso científico o tecnológico de por medio para llegar al resultado, que un experto en la materia no lo pueda deducir fácilmente. Y el tercero es explotación industrial. Como estamos viendo en propiedad industrial, nos importa mucho que todo sea replicable a nivel industrial. Es como, por ejemplo, a nivel de maquila, que cada vez que le des tú las mismas entradas, invariablemente te dé las mismas salidas, para que lo puedas replicar y simplemente te esté dando el mismo resultado para poder explotarlo industrialmente. Entonces, imagínense esto como una maquila. Si tú tienes una maquila que te puede estar generando tu invención, tu tecnología, entonces sí aplica. Si no puedes replicar el mismo experimento, entonces algo está mal porque ya no puede ser patentable. ¿Cuánto duran las patentes? Bueno, las patentes duran 20 años desde que sometes tú la solicitud. Si yo voy a someter la solicitud el día de hoy, a partir de hoy empiezan a contar los 20 años, aunque se tarden 8 o 10 años en darme el título, desde ese momento empieza a contar los 20 años. Una vez que pasan esos 20 años, es una patente de uso libre que cualquiera puede utilizarla, venderla o hacer lo que quiera sin tener que pagar ningún derecho al inventor. Vamos a pasar a continuación con lo que es ya conocer bien lo que es una patente, para lo cual le pido un aplauso a mi compañero, el maestro Edwin Martínez. Gracias. Hablaremos un poco más de cómo se estructura, cuál es parte de los documentos que se requieren para la solicitud de patente. Esto también aplica en cierta medida a lo que es el modelo de utilidad. Pues bien,
Para la solicitud de patente hay unos requisitos mínimos que se deben de cumplir y siempre deben de estar presentes, y hay una serie de requisitos secundarios que, dependiendo del tipo de patente que se esté solicitando, pueden o no requerirse. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Tenemos, por supuesto, la solicitud, que va en un formato que ya está definido por el INPI, incluso se puede descargar, están en formato PDF y el cual hay que llenar. En el caso de la oficina aquí en CICESE, la oficina de propiedad intelectual de aquí de CICESE se encarga de hacer ese llenado de solicitud. Y existen un par de anexos, que es el pago, por supuesto. Sin el pago no nos reciben la solicitud de patente, y una memoria técnica. En el caso de otros elementos de propiedad industrial, son los elementos, sobre todo en lo que se refiere a la memoria técnica, no aparecen. Entonces, por eso la patente es un poquito más, requiere un poco más de requisitos, ¿no? Por esta parte de la memoria técnica que se tiene que presentar. ¿En qué consiste una memoria técnica? Es donde decimos y describimos la invención. A su vez, pueden existir algunos requisitos secundarios, como son alguna cesión de derechos, en el caso también, por ejemplo, del instituto, donde pues, los empleados, como son obras por encargo, así estamos contratados, entonces nuestras invenciones tenemos que ceder los derechos de la propiedad hacia el instituto y tiene que ir firmado por nosotros. En el caso, por ejemplo, de cuando se va a patentar una cepa en cuestiones biológicas, también hay que hacer un envío de esa cepa hacia laboratorios certificados. Afortunadamente en este año, mediados de este año, también ya en México tenemos un laboratorio certificado a nivel mundial, tiene que estar avalado por la Oficina Mundial de Patente. Entonces, no en cualquier laboratorio se puede realizar dicho depósito, ¿no? Afortunadamente en México ya existe esa opción, pero anteriormente pues era, por ejemplo, mandarlo hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de solicitud, pueden existir o variación en estos requisitos, pero sí los mínimos, y es lo que decíamos, los que nos revisan en una primera instancia en esta parte de la revisión de forma, es que esté la solicitud, el pago y la memoria técnica. En aquellos, dependiendo del trámite que se esté realizando, pueden variar. Entrando un poco a lo que es la memoria técnica, que es donde describimos nuestra invención, recordemos, finalmente la patente, o cuando se nos otorgue la patente, va a ser un monopolio para comercialización. Esta parte de la propiedad industrial es de miras a comercialización, es para otorgar protección en comercialización. Entonces, ¿qué hacemos? Es como un contrato con el Estado. Nosotros decimos o abrimos nuestra invención, describimos cómo llegamos a ella, a cambio de que nos otorguen un monopolio temporal por hasta 20 años para poder comercializar o explotar esa invención, ¿no? Entonces recordemos, nosotros a cambio abrimos nuestra invención. ¿Cómo vamos a lograr abrir o describir lo que hemos realizado? Es mediante la descripción de la memoria técnica. ¿Qué contiene? Va a contener, por supuesto, un título, es más o menos como en el caso del personal investigador. Los investigadores de aquí del centro estarán acostumbrados en los papers, en los documentos académicos que se redactan, pues poner algún título acerca de lo que se está investigando. Es similar, tiene que ir acorde a la invención que realicemos, se pone el título de nuestra patente. Es algo, por lo general, breve. Los antecedentes, va una parte de antecedentes. Hay que escribimos lo que hay, lo que está en el estado de la técnica, tanto documentos académicos que encontremos como también patentes similares que resuelvan o están orientadas a resolver el mismo problema, ¿no? Por supuesto, no tiene que haber similitud, sino pues perdemos la novedad, ¿no? Luego viene otra parte, que es la descripción. Ahí ya únicamente se va a mencionar pues lo que se tiene, ¿no? En qué he hecho yo respecto a la resolución del problema que intento o planteo resolver con mi invención. Después viene lo más importante, que son las reivindicaciones. En las reivindicaciones es donde se escribe lo que realmente protege la patente, es el alcance legal de la patente. Lo demás sirve únicamente de sustento, de un marco de referencia a la invención. Sin embargo, lo que va a dictaminar el alcance de la protección va a estar descrito en lo que es las reivindicaciones, es lo que realmente protejo. Después viene un resumen, es una especie de lo que conocemos en los documentos, como un abstract de
de nuestra invención. Ahí ya se puede mencionar incluso algunas ventajas respecto a otros, pero lo demás es únicamente técnico, ¿no? Y luego viene una parte, dependiendo de también el tipo de patente que se esté redactando, si se quiere, unos dibujos. Igual, los dibujos únicamente son o sirven como parte aclaratoria o para dar mayor definición a lo que se esté protegiendo. Vamos a ver un poco más a detalle cada uno de ellos. Empezando por los antecedentes, repito, esto aquí se tiene que redactar lo que hay, ¿no? Unas comparativas, las tecnologías que se conocen, que se ha visto, que se ha encontrado respecto a otras investigaciones o a otros desarrollos que ya se hayan localizado. Obviamente el problema que detecto, que es lo que pretendo resolver con mi invención, la necesidad que resuelvo, obviamente una comparativa, por qué el mío es distinto a lo que ya existe y qué ventajas presenta mi invento, ¿no? Del lado derecho encontramos un ejemplo de la redacción de lo que son los antecedentes en una patente. Por ejemplo, los documentos de solicitudes de patente vienen en número. ¿A qué se refiere? Pues describen soportes publicitarios, ¿no? Y se van enumerando qué características tienen esos soportes que ya existen, que ya están publicados, que se conocen. Y al final pues cierra con la diferencia de lo que se está describiendo actualmente, del soporte que se propone en esta patente con lo que ya hay anteriormente, ¿no? A diferencia del presente invención, por ejemplo, describe un soporte publicitario portátil de estructura sencilla y que permite tensar el elemento de exhibición sin importar su tamaño. Esa última es la característica que no tienen, en este caso, lo que se ha encontrado en la búsqueda de arte previo. Bien, luego pasamos a la descripción. En la parte de antecedentes, obviamente, la idea es pues, describir qué hay, cuál es el estado de la técnica hasta ese momento. Son válidas y son deseables las comparaciones. Sin embargo, cuando se pasa a la parte de la descripción, aquí ya únicamente se tiene que mencionar lo que se tiene. Aquí ya no se hacen comparaciones, no se hacen referencias hacia otras patentes o hacia otros documentos, únicamente se va a describir lo que nosotros estamos creando, ¿no? En nuestra unidad de invención que tenemos. Entonces es solo mi invención. Obviamente hay que tener una estrategia para describirla. Por supuesto, en el caso de QSS, lo común es contratar algún despacho que va a realizar toda esta memoria técnica. Sin embargo, es importante, ¿no?, tener este conocimiento de cuáles son los requisitos, qué información se requiere, sobre todo por parte de los investigadores o por parte del inventor, para poder redactar esta memoria técnica, ¿no? En este caso, entonces, es importante tener en mente que vamos a descubrir al mundo nuestra invención y tenemos que decir cómo fue realizada, cómo es posible llevar a cabo lo que nosotros hemos inventado. Entonces, es una descripción más minuciosa. En el caso, por ejemplo, de aparatos, es describir las piezas que lo componen, sobre todo las partes fundamentales que nos van a llevar a realizar el proceso, a que haya esa transformación de energía que sobre todo piden los examinadores para que pueda ser patentable. Tiene que haber una transformación de energía. Entonces, ¿cómo se está transformando esa energía para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, podemos ver un ejemplo también del lado derecho, donde se van numerando. Dice, es la tapa 1, que consta de un cintillo número 2, que se une a una base número 3. Entonces se va enumerando y describiendo los elementos que componen nuestra invención. Como digo, repito, aquí es únicamente lo que nosotros realizamos, ¿no? Estamos describiendo nuestra unidad de invención. Bien, pasamos a la parte más importante. Todo lo anterior únicamente sirve de sustento. Aun cuando estén plasmadas cosas en esos elementos, tanto en los antecedentes como en la descripción, si no lo plasmamos en esta parte de las reivindicaciones, no está protegido legalmente. No tenemos derechos sobre ellos, derechos de explotación o de comercialización sobre ellos. Entonces, lo más importante de una patente, y también sobre lo que nos tenemos que fijar en alguna búsqueda, es centrarnos en esta parte, ¿no? ¿Qué está protegiendo esa patente? Y esto se le conoce como reivindicaciones. Es el tipo de invento, normalmente va a acompañar del tipo de invento y la característica técnica del invento. Hay que situar a los examinadores o a quien vaya a analizar la patente a qué corresponde nuestra invención. Después, reclamar, obviamente, iniciando por el título, es decir, que si es un aparato, un método, un sistema.
es preferible y es deseable evitar tamaños, colores, materiales, marcas, palabras de fantasía, efectos técnicos. Si bien a lo mejor en algunas ocasiones, si el material o el color, por ejemplo, es muy importante para es una característica técnica importante en el desempeño de nuestro invento, sí hay que agregarlo. Sin embargo, si no es algo trascendental, es decir, podemos cambiar de un material de plástico a aluminio o algún otro tipo, pues entonces no es relevante para el desempeño de nuestra invención, no se tiene que incluir como tal. Se dice un material, puede ser o un plástico genérico, un metal de cualquier tipo, no se tiene que especificar, porque recordemos, si especificamos ya un material, es decir, si decimos que está hecho a base de plástico PVC número tal, únicamente estamos protegiendo sobre ese tipo de plástico. Si alguien realiza alguna modificación sobre ese, es totalmente distinto a lo que nosotros creamos. Entonces puede comercializar incluso el mismo desarrollo porque cambió y no estamos protegiendo nosotros en ese aspecto. Entonces es importante tener en cuenta. Estas partes obviamente las conocen muy bien quien desarrolla el invento, en este caso pues, los investigadores o el alumno que esté realizando la invención, conoce muy a detalle cuáles son esas partes finas que es necesario proteger. Entonces, si bien se apoya uno para la redacción y que quede en términos legales con los bufetes, los despachos de redactores, es importante que el investigador o los investigadores, el inventor, conozca y tenga claro qué es lo que quiere proteger, cuáles son esos puntos finos que no se nos deben escapar, que estén plasmados en las reivindicaciones. Como les digo, obviamente tiene que tener sustento en toda la descripción, pero porque aparezca en la descripción de nuestro invento, si no está plasmado aquí en las reivindicaciones, no vamos a tener protección sobre ello. Normalmente la redacción de una reivindicación va acompañada por un preámbulo, que es lo que se conoce ya en el estado de la técnica. Del lado derecho vemos un ejemplo, dice, una tapa roscada de las que constan de un cintillo unido a una base por medio de un puente de sujeción. Eso ya existe, digamos, es conocido en el estado de la técnica. Las tapas roscadas y tapas roscadas que constan de cintillos. Eso en ese momento ya es conocido. Sin embargo, luego viene un conector. Normalmente son palabras como esta de caracterizado porque. A partir de aquí ya se describe lo que es propio de nuestra invención, en este caso porque cuenta al menos con una muesca periférica interna en el cintillo. Esa característica no era conocida y no es evidente también para un experto en la materia. Eso es la actividad inventiva que se pide, ¿no? Recordemos, obviamente esto también aplica para lo que es modelos de utilidad, que lo conocen como unas patentes más ligeras en cuanto a examinación, y en ocasiones no piden tanta actividad inventiva como lo que sí surge en una patente. Obviamente en los modelos de utilidad la protección es menos por ser más ligeras, pero pues también es una buena estrategia de comercialización. Bien, retomando entonces, vamos a tener una parte que ya es conocida, después el conector y la parte que nos describe, ¿no? Lo que nosotros estamos realizando. Obviamente lo que nosotros describamos acá debe ser capaz algún experto con conocimiento suficiente en la materia de reproducir. Otra cosa, no podemos patentar nada más ideas, mas sin embargo tampoco la oficina de patentes nos va a pedir que ya esté realizado nuestra invención. Entonces es una dualidad ahí, tanto que se puede jugar un tanto, digamos. Normalmente estamos acostumbrados en el área académica a que si sometemos algún artículo debemos dar muchas pruebas de ello sobre lo que estamos realizando, ¿no? Que ya se realizaron, mediciones, ejemplos, en fin. Nos piden bastante evidencia de lo que estamos sometiendo. En el caso de una patente no es tan riguroso en cuanto a esa evidencia. Sin embargo, sí debe ser lógicamente realizable, ¿no? De que no vamos a ponernos, voy a hacer una máquina del tiempo que funcione, pues si no se escribe adecuadamente, o sea, si las cosas que escribimos ahí no son lógicas, pues no nos van a otorgar obviamente la patente, no las ideas, por eso no son patentables. Pero sin embargo, repito, no nos van a pedir en ningún momento, si yo describo un aparato y está descrito lo suficientemente claro
ilógico para que sea realizable, para que alguien con conocimientos suficientes lo pueda replicar, pues nos van a otorgar la patente, aun cuando no hayamos o no tengamos inclusive algún prototipo del dispositivo, ¿no? Entonces, limpio en las oficinas de patente, el examinador nunca nos va a solicitar como tal alguna prueba física o fehaciente de que el sistema ya está realizado, ¿no? Bueno, continuando ya con el cierre de lo que es la memoria técnica, está pues la parte del resumen. Aquí ya es un poco incluso más de, pues sí, como decíamos, echarle un poco más de flores a lo que realizamos, ¿no? Es describir de manera ya general las quizás incluso ventajas o las comparativas de lo que estamos realizando. Normalmente lo que va a dar sustento a la parte de las reivindicaciones va a ser la descripción, un tanto de los antecedentes, y luego también otra parte, que es los dibujos, ¿no? Que es lo que veo. La memoria técnica de la patente o el modelo de utilidad puede o no llevar los dibujos. Esto es, así se requieren y le va a dar pues mayor sustento a nuestras reivindicaciones. Es aconsejable, y lo que piden es que los dibujos sean planos, en blanco y negro, de preferencia que no sean fotografías. Como les digo, incluso no se pide evidencia física de que nuestra invención ya esté realizada, simplemente que sea lógicamente realizable. Pero sí es importante pues, detallar lo más posible y también a veces llegar a dar los detalles finos, ¿no? Que nos pudieran también incluso poner una ventaja en el momento de una comercialización o de la negociación de la patente. Algo importante es lo que incluyamos o al momento de someter la patente, no podemos añadir elementos técnicos, ¿no? Entonces, lo que esté descrito o redactado en nuestra descripción, más lo que se encuentre en los dibujos, es sobre lo que en un momento dado podemos reclamar protección. Es decir, a lo mejor en este caso, ¿no? En el dibujo, aquí sí enumeramos y señalamos que había un cierto cintillo o una pestañita de alguna forma, ¿no? Y la enumeramos. Sin embargo, y a lo mejor en la descripción también decimos si hay un cintillo o un cierto elemento que está configurado de cierta manera, ¿no? Pero en las reivindicaciones, cuando nosotros las redactamos, pues se nos olvida por ahí el ponerla y era algo importante sobre lo que queríamos protección. Entonces sometimos la patente, se fue, y cuando ya está pasando el examen de forma y nos damos cuenta, híjole, por ahí en el periodo de espera se nos olvidó incluir esta parte, ¿no? Este cintillo que es importante o este elemento que es importante. Si lo describimos o está en la parte de los dibujos y está numerado, es posible hacer una enmienda, decirle a la oficina, quiero incluir en mis reivindicaciones esta parte, ¿no? Y como está en los dibujos y está en mi descripción, es viable que lo acepten, ¿no? Ok, sí lo habías descrito. Sin embargo, si no aparece en ninguna parte de la descripción o se hace mención a ese elemento, no nos los van a aceptar, no, definitivamente van a decir, eso ya corresponde a otra invención totalmente distinta, ¿no? Entonces, a veces es importante, pues, al menos incluir, saber que van ahí en nuestros dibujos, en nuestra descripción, pues las partes importantes, todo aquello que consideremos que en algún momento podemos reclamar protección o que sirva para la descripción de nuestras reivindicaciones. Este es ya de manera gráfica lo que nos otorga en el caso de México, es el título de patente, el título como tal, incluso ese es como tener lo que corresponde a las escrituras de un terreno o algo así. Puede ser grabado, puede ser confiscado, un título de patente, o sea, es un activo con el cual se puede también negociar, ¿no? Últimamente aquí ya también en México ha habido varias misiones por parte de los jueces para retener o le da la orden al INPI de detener o confiscar algunas patentes, ¿no? Porque es un activo con el cual se puede comercializar, tiene un valor como tal. Entonces, es también ahí la importancia de estos títulos de patente. La patente, que es la más conocida a nivel de propiedad intelectual, es como que el cherry del pie.
Pero existen otras figuras. ¿Qué pasa cuando mi invención no es suficiente para una patente? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay la oportunidad de que hay otras figuras jurídicas que también te dan esa protección para que puedas hacer tu comercialización sin tener que tener un patentamiento. ¿Cuáles son? Bueno, el modelo de utilidad. El modelo de utilidad se le conoce como una patente light. ¿Por qué? Porque no te pide la actividad inventiva, que es lo que muchas veces el reto de cómo demostrar que hay un proceso científico, tecnológico de por medio para tu invención. Bueno, la ley es muy buena con nosotros y nos dice, ok, si no va para patente, puedes irte a un modelo de utilidad. ¿Y qué es un modelo de utilidad? La ley lo define como cualquier utensilio, aparato o herramienta que como resultado de su modificación en su disposición, configuración o estructura, presenta una función diferente respecto a lo que las partes que lo integran sea por separado. ¿Qué significa todo esto? Es lo que conocemos como las chicanadas. A alguien se le ocurre juntar algo A más B que no se le había ocurrido juntar a nadie y te da C. No hay ningún proceso científico o tecnológico por medio, pero hay novedad mundial que a nadie se le había ocurrido y hay aplicación industrial, o sea, lo puede replicar. Un ejemplo que me gusta mucho es el de la Dixon Ticonderoga. La Dixon Ticonderoga es una compañía que hacía lápices. En la antigüedad tenías tu lápiz, tenías tu borrador por separado y ahí andabas con tu cajita de útiles o como quisieras. La Dixon Ticonderoga dijo, bueno, yo tengo el lápiz, tengo el borrador, voy a unirlos. Y su modelo de utilidad fue precisamente en ese pedacito que era de metal para unir el borrador con el lápiz. Eso fue lo que les costó a la Dixon Ticonderoga para hacerse el número 1 de vendedor de lápices en todo el mundo. El haber juntado algo que ya existía por separado, pero que nadie se le había ocurrido unir, el lápiz con el borrador. Entonces, ese es un modelo de utilidad que me gusta mucho. Por ejemplo, en la imagen tenemos otro desarrollo de un pediatra de Guadalajara que tenía el problema que con sus pacientes, los niños, no les podía dejar mucho el tiempo la boca abierta porque el lavatelenguas era muy malo el sabor a madera. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer yo para que los niños estén felices mientras los estoy inspeccionando con un lavatelenguas? Pues se le ocurrió, ya existe el lavatelenguas, existe el sabor a caramelo que le encantan a los niños, ¿por qué no lo junto? Entonces creó un lavatelenguas con sabor a caramelo, el cual se lo podía poner a los niños y los niños felices de la vida toda la hora abriendo la boca. Entonces le permitía hacer su trabajo y los niños felices de la vida porque querían regresar con ese pediatra que les daba dulces. Entonces es un modelo de utilidad, no tiene actividad inventiva porque no hay un proceso científico, tecnológico de por medio. Sin embargo, es una chicanada como la conocemos nosotros porque se le ocurrió juntar algo que estaba por separado y que ya junto te da una nueva ventaja de sus componentes por separado. El tiempo es menor que una patente, es solamente 10 años. Una vez pasados los 10 años ya es del conocimiento universal, cualquiera lo puede utilizar. Y se requieren, recuerden, solamente novedad mundial y explotación industrial, quitando de la ecuación la la actividad inventiva, lo cual hace mucho más atractivo el poder proteger estas creaciones, estas invenciones, sin tener un proceso científico, tecnológico de por medio para llegar al resultado. Y es mucho más barato que la patente. Y más rápido. Dentro de la propiedad industrial también tenemos lo que son los diseños industriales. Los diseños industriales están comprendidos en dos grupos. El primero, que es el dibujo industrial, y el segundo, el modelo industrial. El primero es para las 2 dimensiones y el segundo es para las 3 dimensiones. Vamos a ver las particularidades de cada uno. El tiempo que te dura son 15 años, recordemos, no renovables. La mayoría de la propiedad industrial, pasado el tiempo, caduca y ya cualquiera lo puede utilizar porque es ya del conocimiento universal. Se requiere solamente 2 principios, que es la novedad mundial y la explotación industrial. Recordemos que sea novedad en todo el mundo, que no exista nada parecido con grado de confusión y que se pueda explotar industrialmente, que se pueda replicar una y otra vez. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y el otro. El dibujo, como les comentaba, está en 2 dimensiones y es, según la ley, toda la combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines ornamentales que le den un aspecto peculiar y propio. Por ejemplo, algunos conocerán este patrón que es de Louis Vuitton. Es muy conocido, sin embargo, no es una marca registrada. Es un patrón para que nadie más pueda utilizar ese diseño en textiles, en bolsas, en productos de ropa. De esa manera están protegiendo la imagen de lo que es la marca, pero sin utilizar la marca en sí.
Otro, por ejemplo, es las mermeladas Smuckers. Si se dan cuenta, cuando van al mercado, están esas mermeladas y son las únicas que tienen ese patrón arriba. Yo creí que era un patrón totalmente cuadrado, pero no. Si ven la lata, van a ver que tiene unas elongaciones muy especiales. Eso es lo que le da la particularidad de que lo puedan proteger. Al hacerse único ese diseño, que no es una cuadrícula tal cual, es que lo pueden proteger y así diferencias tú el producto de los demás cuando vas al mercado. Entonces, eso también se puede proteger como un dibujo industrial. Este otro ejemplo es de una cortina que tiene impreso como si tuviera un árbol. Quitas la cortina y obviamente no hay nada de árbol, pero te da la ilusión como si estuvieras un árbol otoñal del otro lado de la ventana. Entonces también se puede proteger porque es el diseño lo que estás protegiendo. Y por último, ahorita que estamos ya en la temporada navideña, pues también hay papeles de baño que son de un patrón muy particular en lo cual se puede proteger para que nadie más utilice ese patrón y te dé una ventaja competitiva a la hora de comercializarlo. Ahora tenemos lo que es el modelo industrial, que es en 3D. Si bien el otro te manejaba todos los patrones que estaban en 2 dimensiones, este hace lo mismo, pero en 3 dimensiones. Y por ejemplo tenemos esta taza, que la particularidad es que no tiene un asa tradicional, que tiene una forma de agarrarla de que es diferente, y eso es lo que le da la unicidad al diseño para la protección. Aparte tenemos el monito pintado ahí, que también lo puedes proteger, pero como un dibujo, que está tomándose como si tuviera la mancha del café. Eso es meramente ornamental, no le da ninguna ventaja técnica, no va a ser ni mejor ni peor el producto, simplemente lo va a ser único, que es lo que estamos protegiendo, lo ornamental. Otro ejemplo que tenemos allá es de ese sistema modular de sala para los que tenemos casas pequeñas o departamentos, que de repente batallamos con el espacio. Bueno, viene la gente y ¿dónde los pone, no? Esa es una solución de que se plega todo como si fuera un Lego, llegan las visitas, lo desensamblas y ya tienes tu juego de sala para tomar té. Entonces, eso se protege también en lo ornamental, lo tridimensional, para que nadie pueda utilizar ese diseño y haga un mueble parecido. Y aquí no importa el material. Como está solamente ornamental, si lo haces en plástico, en madera, en lo que tú quieras, va a estar protegido, porque es la forma lo que te protege, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Ahora, otra figura que es muy controversial es el secreto industrial. El secreto industrial es toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener una ventaja competitiva o económica y respecto a la cual haya adoptado medios y sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tú tienes una información que te hace ser mejor que tu competidor, que te da esa clave, esa unicidad para que el consumidor diga, no quiero este otro producto, quiero el producto de esta compañía porque sé que me da ese extra, eso diferente que no puedo conseguirlo o que no puedo satisfacerlo con ningún otro producto de otro consumidor. Entonces, por lo general, los secretos industriales estaban mucho en la comida, la Coca-Cola. Hay, por ejemplo, un mito que me encanta de que solamente 2 personas en el mundo conocen la receta de Coca-Cola y nunca se ven, nunca viajan en el mismo avión. Si hay una fiesta de Coca-Cola y están las 2 personas, se van. O sea, no es cierto, no es cierto. Eso es una vil mentira. La fórmula de Coca-Cola está en físico, en la bóveda de la Coca-Cola, sus oficinas en Virginia, si no mal recuerdo, es en una bóveda. ¿Por qué? Porque si se muere la persona que supuestamente sabe la receta, imagínense qué peligro sería que todo la compañía, todo el secreto, toda la información sería en 2 personas se mueren, se acaba la compañía. Entonces, bajo ley, el secreto industrial debes de tenerlo en físico, ya sea en electrónico, o en papel, o en cualquier forma atómica que puedas tú tocarla y verla, y debe estar en algún lugar de acceso restringido, ya sea en una bóveda, en un lugar que tengas que tener acceso con huellas digitales, con candados, cualquier medio que tú pongas para evitar que cualquier gente pueda acceder a tu secreto. Como les comentaba, esto de los secretos industriales era muy común en lo que son las cosas de comida. Por ejemplo, la receta de la Coca-Cola, la receta de las salsas a Tabasco, la receta secreta del Coronel Sanders, que hasta su mismo nombre lo dice, la salsa secreta de McDonald's, y de repente llega Google y dice, yo tengo un secreto industrial, y todos se quedan, ¿cómo? Pero es que no era para puro comida. No, pues es que no solamente es en comida, yo tengo un secreto industrial de cómo hago mi algoritmo para ponerle un número a cada página y darle un ranking. De esa manera es como Google se posicionó como el número 1 de los motores de búsqueda, porque él tiene un algoritmo que nadie sabe cómo lo hace, pero te va dando un número a tu página y esa es de la manera que te ayuda a encontrarla más fácilmente. Hasta la fecha nadie sabe cómo lo hace, es un secreto industrial y Google se vanagloria de tenerlo y es lo que le ha dado la ventaja competitiva y que arrasó con Yahoo, que arrasó con Altavista y todos los demás navegadores que existían.
Entonces, el secreto industrial se puede aplicar en muchas áreas, no solamente en la comida, simplemente es buscar qué es la información que yo tengo que puedo mantener como secreto, que me puede dar una ventaja competitiva a la hora de que el consumidor elija mi producto al de la compañía. Ya vimos cuánto duran las patentes, cuánto duran los diseños, ¿cuánto tiempo creen que dura el secreto? Exacto, mientras siga siendo secreto, puedes seguir toda la vida. La Coca-Cola tiene más de 100 años con su secreto industrial de la fórmula Coca-Cola y sigue siendo secreto. Si ellos hubieran querido patentar, imagínense, a los 20 años ya cualquiera haría Coca-Cola y se le va para abajo el negocio. Entonces, aunque sí pueda hacer una patente, no siempre te conviene hacer una patente, porque al hacer una patente, mencionaba uno de los asistentes algo muy importante que dice, es que es para que no me la copien. No. La patente no significa que no te la van a copiar, lo que significa es que no puedes comercializarla, porque de que la vas a copiar, de hecho, para eso está la patente hecha con el documento como tal cual lo dijo Edwin, para que tú puedas copiar y puedas replicar y que digas, sí, sí funciona. O en su defecto, puedes también tú decir, yo bajé esta patente, seguí los pasos y no funciona. Entonces puedes hacer tú un procedimiento legal para que se anule esa patente o que le quiten esa patente a la persona que la declaró con falsedad. Entonces, es muy fundamental de que toda la propiedad industrial es para que se copie, pero si la quieres comercializar, bueno, yo tengo el título. Es como lo mencionaba Edwin, es como el título de tu casa o de tu carro. Si tú tienes un auto y lo quieres vender, bueno, si no tienes el título, nadie te lo va a comprar. O tal vez alguien te lo compre, pero no va a ser la misma negociación. Entonces, el título de propiedad industrial es lo mismo. Si tienes un título de patente, tú tienes todo, ahora sí, el sartén bajo tu mango y tienes que decir qué tanto vale tu tecnología, qué tanto puedes negociar, pero ya tienes tú toda la legalidad. Como decía el comercial de una señora en los 90, papelito habla. Y eso es exactamente lo mismo. Vamos a pasar con la parte más visual de la propiedad industrial, que son los signos distintivos. En un estudio publicado la semana antepasada en el cuarto congreso de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología, mencionaban que el mexicano promedio tiene contacto con aproximadamente 3.500 a 4.000 marcas al día. Desde que nos despertamos, nos despierta un reloj o un celular con una alarma que, bueno, el celular tiene marca, ya sea Samsung, Apple, Sony. Te despiertas, te vas al baño, te lavas las manos con un jabón que tiene una marca, con un zinc que seguramente tendrá la marca del zinc, utilizas tus productos de cabello para el champú, acondicionador que tienen una marca, el jabón no se diga, sales de bañarte, vas a tu sala, a tu cuarto de desayunar, abres el refrigerador, hay miles de marcas de todo lo que tienes. Entonces las marcas están tan inmersas en nuestra vida diaria que no las notamos. Y eso es peligroso a la vez, porque estamos tan acostumbrados a verlas que ya es parte de la cotidianidad. La cosa es cuando ves una marca buena y cuando ves una marca mala. ¿Qué lo hace buena, qué lo hace mala? Bueno, la experiencia que tú tienes con esa marca. Entonces, de ti depende como comercializador, como empresa, de posicionar tu marca en el mercado de una manera que la gente quiera tu marca, se siente identificada con ella para que vuelva a seguir comprando y comprando. Entonces, para hacer esto, es que se crea lo que es el sistema de marcas. En México se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, según el artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. Esa es la ley que se rige en México y por la cual se dan todo lo que son las marcas, patentes y demás figuras de propiedad industrial. Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a los artistas. Por ejemplo, Miguel Ángel, cuando hacía sus esculturas, le gustaba en el pie de la escultura abajo ponerle 3 círculos concéntricos. De esa manera era su firma y así podías saber que tenías un Miguel Ángel, porque se daba mucho la piratería en ese entonces. Entonces uno decía, tengo una escultura de Miguel Ángel. Y alguien que ya sabía decía, sí, cierto, vamos a voltearla. La volteaban y, sí están los 3 círculos concéntricos. Entonces, sí, realmente tienes un Miguel Ángel. Eso se fue construyendo en el tiempo hasta lo que es el sistema de marcas. Ahora sabes lo que es una marca porque ya tiene la firma, o sea, tiene la marca de la institución o de la empresa que te lo está dando. Y eso es lo que tú puedes diferenciar de que sabes que tienes un producto de una marca conocida o de una marca que ni siquiera conoces. Entonces, ese fue el origen del sistema de marcas, con los artistas que le ponían sus firmas o sus autógrafos a sus creaciones para diferenciarlas de las demás. Es de las figuras jurídicas de propiedad industrial que sí te permite renovación. Son 10 años renovables. ¿Qué sucede? A los 10 años vuelves a hacer tu pago por otros 10 años y ya tienes tu plazo pagado de 1 década.
disfrutando todos los derechos y prerrogativas que te da una marca registrada. Las marcas se dividen en clases dependiendo del giro comercial y se dividen en tipo dependiendo de su presentación al público. Las clases se dividen en productos o servicios. Si son productos es de la clase del 1 al 34 y son de servicios de la clase 35 a la 45. Un ejemplo que me gusta mucho es, por ejemplo, Marinela es una marca de servicio de confección de pastelería. Y Gansito es un producto Marinela, pero de la clase que cae en los productos. Entonces puedes tener tu clase de servicios, que es Marinela, que te da el servicio de hacer los pastelitos, y aparte tener tu pastelito Gansito únicamente protegido bajo una marca. Entonces ya tienes Gansito y Marinela, que te van a dar el Gansito Marinela protegido en todas sus presentaciones. Ahora, también existen varios tipos. Depende cómo sea la presentación al público, es cómo se va a proteger. Existe la nominada, innominada, tridimensional y mixta, y vamos a ver cada una de ellas cuáles son sus diferencias. Las nominadas son básicamente todo lo que se pueda leer. Es solamente te protege lo que son las letras y el texto. En los ejemplos vemos Nike, Apple, Sony, Coca-Cola y LG. Te protege el texto en cualquier lugar, en cualquier manera que lo puedas poner. Eso significa que no puedes poner Coca-Cola en ningún lado del texto si no tienes el MR o si no tienes el permiso para ostentar la marca Coca-Cola. Las innominadas, por otra parte, son todas aquellas que se pueden ver pero no se pueden leer. Es decir, puramente logotipos. No debe tener nada de letras porque al momento de tener una letra ya se saldría de esta categoría. Y no sé si conozcan algunas. ¿Alguien me puede apoyar con los nombres? Ok, y en ningún lado dice el nombre de la marca y ya lo tenemos penetrado en la mente de tal manera que sabemos que esa marca es ese nombre. Entonces, de eso se trata las marcas innominadas, de no decirte el nombre, pero que ya tengas el logo tan arraigado que sepas de qué se trata. También existen los que son las marcas mixtas. CICESE es una marca mixta porque está tanto el pelícano, que es el logo, como la tipografía muy especial que dice CICESE. Estas son la conjunción de las dos anteriores y, ojo, no se pueden separar. Como son una marca mixta y así está el registro, siempre deben de ser íntegro y sin hacer ninguna modificación. Es por ello, si alguno de ustedes llega a usar la marca SCS, está prohibido separar el pelícano de la tipografía, porque además cambia todo lo que es la imagen institucional y por ley estaríamos infringiendo la marca registrada que es el pelícano junto con la tipografía. También tenemos los que son las marcas tridimensionales. La Coca-Cola tiene su botella protegida de marcas tridimensionales para que ninguna otra compañía pueda poner ningún líquido en una botella de esas dimensiones, porque está protegido para Coca-Cola. Asimismo, el Resistol tiene su botella protegida, el Hugo Boss para los perfumes y Yakult también lo tiene, que no sé si se acordarán cuando recién salió en los 90s Yakult y Chamito. Chamito era la competencia de Yakult y tenía una botella muy particular y muy parecida a Yakult, nada más cambiaban los colores, que fue lo que causó mucha confusión con los consumidores. De hecho, yo me recuerdo que haber llegado y lo agarré y, ¡ay, este no es Yakult! Y lo volví a dejar. Entonces, lo que hizo Yakult fue protegerla como marca tridimensional para evitar que Chamito le copiara el diseño de su botellita. Este es un título de marca, hace rato vimos el título de patente, este es el título de marca de una de las marcas de CICESE, que como podemos ver, viene primero que es un título de registro de marca, a quién le pertenece, en este caso al Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, Baja California, CICESE. Viene lo que son el número de registro, qué es lo que protege y las clases. En este caso la clase es la clase 16 y viene el expediente desde que se sometió, cuánto tiempo tiene que se concedió el derecho marcario y a partir de eso cuentan los 10 años. Entonces acuérdense, solicitamos, empiezan a contar los años. Pasados los 10 años tenemos que volver a hacer el trámite de renovación de marca antes de que caduque para que siga vigente la marca de CICESE. Entonces, así es como se tiene que hacer 10 años tras 10 años. Hubo un caso, por ejemplo, con Maicena. Maicena se les olvidó pagar las anualidades de renovar su marca y fue cuando sacaron una campaña que era Atole marca Maicena. Esto marca Maicena. ¿Por qué? Porque había caído en decir tan común Maicena que ya no lo manejaban como una marca. Entonces, aparte que se les olvidó hacer el registro, de repente se dan cuenta, oye, se nos olvidó renovarla. Vuelven a renovarla, hacen todo el procedimiento administrativo y hacen la campaña de recordarle a la gente que es marca Maicena, que no es Maicena el producto tal cual, sino que es la marca de un producto de la fécula de maíz. Entonces, eso es muy importante, que hasta las grandes compañías se les va los tiempos y a veces no renuevan. Quick es otra de Nestlé, es otro caso de que ellos sí se les olvidó renovar la marca y después ya no pudieron renovarla, entonces la cambiaron a Nesquik, porque Quick ya estaba protegida por alguien más.
Entonces, si a alguien se le olvida hacer esa renovación, está abierto y en tiempo y forma es legal, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, si a ti se te olvida hacer el registro, alguien puede someter otra vez el registro porque no está vigente y ya después impedirte a ti mismo que lo utilices. Recuerden, 10 años después del registro de marca lo pueden volver a someter la renovación, pero tienen que volver a pagar. Ahora, también tenemos lo que son los avisos comerciales. Los avisos comerciales sirven para darle una adhesión a la marca más poderosa de lo que es el puro nombre. Se le conoce como que son los eslogans. Es lo que va junto con la marca, pero ojo, no puede decir el nombre de la marca. Es por eso que, por ejemplo, los Sabritas, ¿a qué no puedes comer solo una? El arte de hacer papas es de Chips. Just Do It de Nike. Recuérdame de Gansito. I'm Loving It de McDonald's. Y Con el cariño de siempre, Bimbo. Entonces, esas son las frases que te ayudan a ti como consumidor a que te penetre todavía más la marca y que ya quieras hasta ser parte de ella. Escuchas, por ejemplo, la canción de para, pa, 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 ya, pum, quieres ir a McDonald's. O escuchas el de recuérdame y ya se te acuerda del Gansito, hasta te dan ganas de un pastelito. Entonces, de eso se trata el eslogan, de darle ese jingle, de darle ese paso extra al usuario para que quiera más a tu marca y que desee utilizar tu marca. Por ejemplo, la comercial mexicana tiene uno que es vas al súper o a la comer. Entonces no podían decir vas al súper o a la comercial mexicana porque estarían infringiendo lo que es lo de los eslogans, que no puedes tener la marca dentro del eslogan. Entonces tuvieron que usar el branding de la comer, porque la comer realmente no es una marca registrada y no es nada. Entonces vas al súper o a la comer es un eslogan de la comercial mexicana. Pero si hubieran puesto vas al súper o a la comercial mexicana no hubiera procedido porque estás utilizando la marca. ¿Sí? El derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas. Y la ley menciona que todas las obras que se puedan generar son literarias o artísticas, y no hay demás. Entonces, lo bonito de la Ley Federal de Derecho de Autor es que te dice que si no está en una categoría existente tu obra, se hará una nueva categoría para que pueda caer tu obra. Y los ejemplos más tácitos son el software, que obviamente la ley de derecho de autores de más de 100 años no existía lo que era software en ese entonces. Entonces se generó una nueva categoría. Cuando se genera el primer derecho de autor para el software y que se quería registrar, se dieron cuenta que pues, no era una obra literaria, no era una obra de música, tampoco era una obra teatral. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a poder proteger esto? Simplemente se abrió una nueva categoría. Posteriormente se abrió una categoría nueva para las bases de datos y lo que fueron programas audiovisuales o las presentaciones. De hecho, ahorita vamos a ver todas las categorías que existen hasta hoy en la Ley Federal de Derecho de Autor. Ese es un certificado, de hecho, de un derecho de autor de CICESE, de un software que es sella de la doctora Josefina Rodríguez Jacobo. En este caso vemos muy parecido a la patente, te va a decir quiénes son los autores. Recordemos que los autores solamente pueden ser personas físicas humanas. CICESE nunca va a poder ser el autor de ninguna publicación, de ningún derecho de autor, porque CICESE es una persona física. CICESE tiene los derechos de comercializar y de explotar toda la propiedad intelectual, pero los autores, el derecho moral es personal y ese nadie te lo puede quitar. Por ejemplo, la Mona Lisa, ¿saben quién la hizo? Leonardo da Vinci fue quien hizo la Mona Lisa y Leonardo da Vinci murió hace muchísimo tiempo y se sigue recordando la paternidad de la obra porque su derecho moral es reconocido como el creador de la obra y eso nadie se lo va a poder quitar nunca. Siempre va a ser el creador y a diferencia de lo que comentaba Edwin de que unas patentes sí te las pueden embargar o un juez te las puede quitar, el derecho moral nadie te lo va a poder quitar porque siempre vas a ser tú el autor y el padre de esa obra. Entonces, por ejemplo, este software va a seguir vigente los derechos hasta, no lo quiera, cuando fallezca el último autor, va a empezar a contar los 100 años. Y durante todos esos 100 años CICESE va a poder seguir vendiendo, transfiriendo, licenciando este software sin ningún problema porque la ley te lo permite. Una vez pasados esos 100 años ya es parte del conocimiento universal y cualquiera lo puede utilizar sin tener que pagar ni un 5 a CICESE.
La ley al día de hoy mantiene esas categorías para los tipos de obras, que son literaria, musical con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica de carácter plástico, caricatura de historieta, cinematográfica y demás audiovisuales. En estas demás audiovisuales caen, por ejemplo, las presentaciones PowerPoint. Ahí caen todo eso que hacemos nosotros de presentaciones, lo podemos registrar como unas demás audiovisuales. Fue también un nuevo adendum que se hizo porque dijeron, bueno, las presentaciones pueden caer dentro de la cinematografía porque básicamente es como una pequeña película, pero no era tal cual una película per se. Entonces se modificó esta categoría para decir y demás audiovisuales, y con eso ya entran cualquier sinnúmero de presentaciones, de animaciones flash y demás tipo de contenidos que podemos hacer para presentaciones arquitectónica es otra clase. Programas de radio y televisión, programas de cómputo, que les digo, recuerden que en la mayoría del mundo el software es por derecho de autor, a diferencia de Estados Unidos que el software se patenta. De fotográfica, de arte aplicado y de compilación. La ley te dice, bueno, ¿qué pasa si tú tienes muchas fotografías o incluso tienes muchos software que generas para algún proceso o en alguna temporada? Lo que te dice la ley es, no tienes que hacer un registro por cada uno, puedes hacer un registro de compilación. Es decir, si tú eres un fotógrafo que tomaste 400 fotos en la temporada invierno-verano del 2015, bueno, puedes proteger toda esa obra como catálogo 2015 de invierno-verano y ya le pones el nombre de tu obra. Asimismo con las canciones, si tú tienes 10 canciones y quieres protegerla como un disco, bueno, generas toda esa obra como una obra de compilación, en la cual cada canción va a estar protegida, pero va dentro de una compilación general, en la cual trae la fijación de la protección de la obra. Ahora, muy importante, con diferencia de los derechos de autor y lo que son las invenciones con las patentes sobre todo, es que la patente te prohíbe que tú repliques y comercialices ese conocimiento. El derecho de autor no. El derecho de autor, la protección va fijada sobre la obra. ¿Y qué significa esto? Un ejemplo que me gusta es, si yo hago un recetario, suponiendo, vamos a hacer el recetario de Cicese de platillos navideños 2015. Y yo hago ese recetario y pongo mis propias recetas de cómo hacer el pavo, por ejemplo, que hoy es Thanksgiving, cómo hacer el pavo de Thanksgiving, cómo hacer la gelatina de plátano o cualquier platillo que se me imaginen. La fijación va sobre la obra de que nadie puede replicar, pero ese recetario, nadie puede darle a sacarle copias y venderlo, pero no te impide que tú hagas esa receta. Es decir, ustedes pueden comprar el recetario y hacer un negocio que haga solamente mis recetas. Yo no puedo hacerles nada al respecto porque la fijación de la obra va sobre el recetario, no sobre el que ustedes puedan hacer esas comidas. Entonces, bajo el caso hipotético, si yo tengo mi recetario y lo tengo protegido y ustedes compran el recetario y hacen un negocio con esas recetas, yo no puedo hacer absolutamente nada, porque la fijación va sobre la obra, a diferencia de lo que es la propiedad industrial, que la fijación sería sobre la tecnología, que nadie podría replicarlo a nivel comercial sin mi autorización. Entonces, tengan mucho ojo en lo que protegen. El derecho de autor va a ser fijado sobre la obra, no sobre lo que se pueda generar al respecto de. Bueno, eso es muy importante también porque son los tipos de derechos. Una vez que uno genera una obra o una invención, hay dos tipos de derechos, el patrimonial y el moral. Y es muy importante porque muchas veces creemos que tenemos los dos y no necesariamente. El derecho moral es el derecho romántico, el cual tiene la prerrogativa del autor de ser reconocido como el padre de la obra, como que lo que tú generas es tuyo y siempre va a ser tuyo. Entonces también la integridad de la obra. Por ejemplo, si yo hago una novela y a alguien se le ocurre, ¿sabes qué? No me gustó cómo se escribió el final, voy a cambiar el final y ya genero una nueva obra. Bueno, eso está prohibido porque están modificando la integridad de una obra propia. Entonces es ilegal que uno cambie la obra de un tercero solo porque no le gustó o que quisiera cambiar. Un ejemplo de esto es algún fan de Harry Potter por aquí. Harry Potter en los libros muere de una manera Severus Snape, que es uno de los principales personajes que son entre buenos y malos de la historia. A la hora de hacer la película, por cuestiones de producción y por dinero y por tiempos, ya no podían hacer tal cual la muerte de este personaje como fue en el libro. Entonces iban a cambiar sustancialmente la integridad de la obra, por lo tanto tuvieron que pedirle permiso por escrito a la autora para decirle, ¿sabes qué? No nos alcanza para hacer exactamente como venía en el pasaje del libro la muerte de este personaje, pero lo vamos a hacer de esta manera por tiempos, por dinero, por presupuesto, por las razones que tuvieron la Warner Brothers.
Entonces Rolken dijo, sí, adelante, les doy mi permiso para que cambien la integridad de la obra, y fue por ello que se permitió que se cambiara la muerte del final de ese personaje. Pero es basado en el derecho moral. Si no me hubiera dado permiso a Rolken, ella pudo haber metido una demanda por haber cambiado su obra como había quedado pactado en el convenio y en el contrato con anterioridad. Entonces es muy importante que, aunque el derecho patrimonial o el derecho moral no estén los dos siempre la misma persona, siempre se tienen que respetar y estar muy pendiente de quién tiene cada derecho. El derecho patrimonial es básicamente el derecho de quién tiene a comercializar o quién tiene el dinero, quién puede hacer negocio con la obra. Por ejemplo, todas las obras que generamos nosotros como trabajadores de CICESE, incluso esta presentación, aunque yo la hice, es derecho patrimonial de CICESE. Entonces yo no puedo venderla porque no es mía, no me pertenece, aunque yo la haya hecho, yo la diseñé, yo hice todo el contenido. Bueno, estoy contratado por CICESE para hacer esas labores, por lo tanto es una obra por encargo, y todo lo que generemos, aunque nos pertenece moralmente, no nos pertenece patrimonialmente. Entonces, ¿qué significa? Que solamente el director general tiene la facultad para hacer la transferencia de derechos, para hacer la cesión de derechos de cualquier obra generada por todos los trabajadores e incluso los investigadores. Las mismas tesis de los estudiantes le pertenecen a la institución. ¿Por qué? Porque tienen todo el know-how, tienen todo el apoyo del CONACYT, tienen toda la infraestructura para darles a ustedes ese conocimiento, que sin embargo tienen que reconocerse como que ustedes son los autores, pero el derecho patrimonial no les pertenece. Entonces eso es muy importante, de saber hasta dónde tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, porque por ley se nos está pagando por desarrollar un trabajo, y todas las obras que se generen le pertenecen a nuestro empleador o a nuestra empresa o institución que estemos trabajando. No son de nosotros, porque ahí estaríamos incayendo nosotros mismos en la ilegalidad, de falta de lo que es la propiedad intelectual. Había un comercial en los 90s del Jetta, que estaba un científico alemán ya bastante viejito con su Jetta en el laboratorio de la Volkswagen, y le estaba poniendo el apellido del inventor, que era un apellido alemán larguísimo, entonces llega el otro más joven, lo voltea a ver, le da la palmadita en la espalda y dice, no se puede, le quita y le pone Jetta. ¿Por qué? Porque es una obra por encargo, a pesar de que ellos hayan sido quienes diseñaron, se les pagó por hacerlo, y no tienen el derecho de que se aparezcan como los autores, como diseñadores, porque se les pagó por esa obra. Entonces, volviendo a tu pregunta, una vez que si es una obra por encargo, la Ley Federal del Trabajo te menciona que es de quien lo pague. Dentro de CICESE hacemos lo que son las búsquedas tecnológicas que mencionábamos al principio. Bueno, ¿cómo puedo saber yo qué es lo que existe en el mundo ahorita en protección de lo que son principalmente las patentes? Uno dice, ¿cuál es el norte tecnológico? O sea, haces una búsqueda para saber qué se está protegiendo, en qué áreas del conocimiento y en qué áreas geográficas, porque hay muchos clústeres de por ejemplo, la biotecnología está dando un boom en Europa, y de repente hace un boom en América Latina. Entonces van por segmentos y te das dando cuenta qué oportunidades de negocio y de mercado hay para toda la tecnología, que incluso apenas, si tú vas a empezar con un proyecto de investigación y no sabes si puede ser una buena área, bueno, haces una búsqueda tecnológica para saber cuáles son las áreas más candentes de desarrollo de tecnología para que tú puedas llegar a ese mercado y con una mejor aceptación. Como dato interesante, y esto nos lo dieron la semana pasada, es que el 80% del conocimiento no se publica en papers científicos, sino va directo en la patente. Se somete sobre patente y solamente aproximadamente el 20% del conocimiento está en los papers. Entonces, si quieres saber qué están haciendo en un área de tecnología, lo mejor que puedes hacer es una búsqueda tecnológica, porque así te van a decir qué es lo que se está patentando últimamente en el mundo y por qué empresas, incluso que centros de investigación, o si tienes algún autor o algún investigador, puedes buscar qué tantas patentes o qué tantas citas tiene dentro de los documentos de patentes. Las búsquedas se hacen a nivel mundial, porque es muy importante para nosotros el tener el trabajo a nivel mundial. Recuerden que la novedad es fundamental en lo que es la propiedad industrial. Si no tienes algo nuevo, pues realmente no estás inventando nada, estás dándole la vuelta a algo que ya existe. Entonces, lo que queremos es generar conocimiento nuevo y que esté protegido. Las bases de datos que utilizamos en CICESE son Orbit, que es una base de datos privada, y SpaceNet, que es la base de datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y SpaceMX, que es la que utiliza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
todas esas bases de datos tenemos acceso y se están haciendo búsquedas depende de los proyectos o las tecnologías que identificamos aquí en el centro o de las mismas empresas que se nos acercan y nos dicen, oye, ayúdame a hacerme una auditoría de mis activos de bienes de propiedad intelectual, qué puedo tener, qué puedo proteger y hacia dónde está la tecnología. Bueno, todo eso lo hacemos nosotros. Los invito a que se acerquen a la Oficina de Propiedad Intelectual, a la Dirección de Impulso, Innovación y Desarrollo, para que tengan todas esas herramientas a su favor, para cuando hacen todos sus proyectos o sus investigaciones o incluso si tienen alguna duda muy particular. Esta es, por ejemplo, una pantalla del sistema que tenemos, donde nos aparece toda la información de las solicitudes que se han encontrado. Obviamente tienes que hacer una búsqueda una estrategia de búsqueda para ver qué es lo que estás buscando en diferentes tipos de clases, en el área de conocimiento, y te va a aparecer un sistema amigable donde te van apareciendo todas las solicitudes de qué país, en qué estado, qué número, qué autores, y te da lo que es un poco del abstract y las figuras para que tengas una idea de lo que te da la información. Todo esto lo que nosotros hacemos es bajar todas las referencias con el documento completo, se les hace un reporte de búsqueda y ya se entrega la información para que puedan decidir los expertos en la materia, que son quienes nos piden las búsquedas, saber si es algo igual en su tecnología o en el mejor de los casos no tiene nada que ver y si la tecnología es realmente novedosa, con aplicación industrial y con todas las particularidades para hacer una solicitud de patente. Y bueno, ya que estamos en CICESE, ¿cómo es el proceso de solicitud de patente interno ya aquí en CICESE? Primero, inicia todo con un documento que es la declaratoria de dimensión, un documento de la DID, lo cual se lo proporcionamos a cualquiera de ustedes que tengan una innovación, una invención o algún desarrollo identificado, que tal vez no sepan cómo clasificarlo, pero tienen esa sensación de que podría ser un activo o un bien de propiedad intelectual. Se llena ese formato y se manda a lo que es la Dirección de Impulso, Innovación y Desarrollo. Nosotros hacemos las búsquedas tecnológicas para definir si realmente cumple con las características de novedad, si no haya nada protegido por anterioridad acerca de esta dimensión. Posteriormente se presenta al director de la división, se le notifica que hay una invención que tiene potencial de ser protegida o que tiene potencial de ser comercializada, y posteriormente al jefe de departamento y con el director general se define si se promueve hacer ya lo que es la solicitud, contratar un despacho y hacer todas las cosas legales, iniciar el proceso dentro de la DID, como les mencionaba Edwin hace unos momentos. Hacemos todos los pagos, hacemos los documentos, hacemos los trámites, las cartas de cesión de derechos, hacemos las firmas que se deben de plantear y hacemos todo para que sea transparente para el usuario, que son ustedes, y obviamente para apoyarlos al máximo con todos estos trámites. Posteriormente se inicia la estructura de la patente, que es con un despacho. Tenemos muy buenas experiencias con varios despachos alrededor del país que son expertos en cada área del conocimiento. Tenemos un despacho por general para cada tipo de área que sacamos de la solicitud de patente, y lo que hacemos es que una vez que integran todo el expediente, la DID hace el sometimiento ante la instancia correspondiente, ya sea el INPI, la USPTO, o si es la WIPO por PST, o si es el INDAUTOR por derecho de autor aquí en México. De hecho, lo que no tenemos es derecho de autor, todavía no hemos iniciado ningún trámite con la SAGARPA, esperemos que en los próximos años tengamos una nueva variedad vegetal del CICESE, pero estamos inscribiendo todavía, iniciando en esos aspectos. Ahora, para la solicitud de marcas, CICESE tiene varias marcas registradas y muchas veces queremos utilizarlas, pero no sabemos cuál es el procedimiento. Se hace la solicitud de uso de marca con un documento interno que tenemos en la DID también para solicitar el uso de marca, el cual se hace una evaluación donde se dictamina qué marca quieren utilizarla, para qué la quieren utilizar, cuánto tiempo, si es algún evento nada más, o si es algún programa, o si se quiere para todo el año, o dependiendo del periodo que se decide utilizar. El director general es el único facultado para aprobar ese uso de las marcas. Se le pasa el caso. Una vez de que se da el permiso por escrito, la DID genera ese documento en el cual se le da la facultad al investigador o al empleado para utilizar ese marca en un programa o en el desarrollo del proyecto que esté utilizando, y la DID es quien vigilará ese buen uso de las marcas. Ahora vamos con lo bonito, los números ya dentro del CICESE. ¿Cómo andamos en propiedad intelectual? Tenemos históricamente 8 patentes concedidas, un aviso comercial, 16 marcas y 21 derechos de autor. Eso es lo que tenemos hasta ahorita.
Y en trámite tenemos 2 diseños industriales y 12 solicitudes de patente. Esos son los números de propiedad intelectual de existencia hasta el día de hoy. Estamos pensando todavía someter más patentes antes de terminar el año y asimismo tenemos un registro de marca pendiente y aproximadamente 10 de registros de derechos de autor. Estamos intentando someterlos ya sea a finales de año o a principios del 2016.